Hola a todas y todos. Bueno, en este video vamos a ver de qué se trata el gráfico de curva de disparo de un interruptor termomagnético. El gráfico que tenemos en la imagen es un interruptor termomagnético genérico que podría ser cualquier interruptor desde los 6 A hasta los 63 A que tienen la misma gráfica. Lo que varía en este gráfico son las curvas de disparo, como le llamamos, que son la B, la C y la D. Muy bien, empecemos analizando qué es lo que vemos en el gráfico. Como se puede ver acá, está aplicado un interruptor que está bajo norma IEC 60898, que es la norma que habíamos visto ya en el reglamento que tenían que cumplir los interruptores termomagnéticos. Muy bien, tenemos en el cuadro dos ejes, un eje vertical o de ordenadas en el cual tenemos el tiempo de actuación de esta protección, ¿sí? Este tiempo empieza con el primer segmento inferior que está expresado en segundos y en el segmento superior está expresado en minutos, ¿sí? Después tenemos un eje horizontal, que es el eje que vemos acá abajo, que son los múltiplos de las intensidades nominales del interruptor que yo quiero evaluar, ¿sí? Muy bien, entonces después tenemos en el interior dos líneas, como vemos que vienen desde arriba, que es el límite inferior o el límite mínimo en el que podría empezar a actuar una protección, y la otra línea es el límite máximo en el que la protección seguro actúa cuando llega a ese límite, ¿sí? Bueno, evaluemos entonces. Fíjense que en el inicio todas las protecciones a un tiempo muy prolongado, como podemos ver acá, 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos en adelante, hasta un minuto, una hora. Acá tenemos 120 minutos, 2 horas, 240 minutos, ¿sí? Todos esos tiempos, todas reaccionan de la misma manera. Sus límites inferiores y superiores, o mínimos y máximos, son lo mismo, ¿sí? Pero para tiempos más cortos, expresados en menos de un segundo, acá tenemos el límite de un segundo. Fíjense, esta línea que está acá es un segundo. De ahí, en velocidades mayores, tenemos la modificación de las curvas de disparo de los interruptores. Entonces la curva B, por ejemplo, acá dice el mismo gráfico que su disparo magnético es de 3 a 5 veces la intensidad nominal. La curva C es de 5 a 10 veces la intensidad nominal, y la curva D es de 10 a 20 veces la intensidad nominal. ¿Qué es lo que sucede? Bien, desde este punto que está acá, de un segundo, ¿sí? Para tiempos mayores, lo que va a actuar es el disparo de la curva térmico, que es esta parte de la curva que está acá, que es igual para todos los interruptores de 6 a 63 amperes, que es lo que nos está dando este gráfico, ¿sí? Ahora, a partir de este límite donde la curva se quiebra en cada una de sus versiones de curva B, C o D, en este límite ya actúa la parte magnética de la curva, ¿sí? Que puede identificar un cortocircuito o una sobreintensidad muy rápida. Entonces, de esa forma es que yo tengo que interpretar la curva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver el ejemplo que escribí acá, que es en un almacén que tiene 5 heladeras, cada una consume 3 amperes, supongamos que son las 5 heladeras iguales, así que están conectadas a un circuito de tomas usos generales. Como la reglamentación dice, puede llevar una protección máxima de 16 amperes, que es la protección que tiene, con un cable de 2,5 milímetros cuadrados, que es un cable que según la reglamentación también tiene un límite máximo de corriente de 21 amperes. Bien, entonces todo esto está como normalizado, no habría ningún inconveniente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El consumo total de las heladeras obviamente es 15 amperes, 3 por 5, 15, lo tenemos anotado acá, y tenemos que saber que los motores, cuando arrancan, tienen un pico de arranque. Ese pico de arranque
se produce exclusivamente en el arranque. Así que es un pico de intensidad que puede ir de 5 a 10 veces la intensidad nominal del motor. Cuando digo intensidad nominal del motor me fijo en las características de la heladera y me dice que la intensidad de la heladera que va a consumir es 3 amperes. Entonces, bien, esa intensidad nominal multiplicada por las 5 heladeras son 15 amperes. Pero ¿qué pasa? Esos 15 amperes pueden aumentar de 5 a 10 veces en el momento del arranque. Obviamente no siempre vamos a tener que las heladeras arranquen todas al mismo momento, pero eventualmente puede pasar, y seguramente va a pasar después de un corte de luz, donde las heladeras perdieron frío y están todas en condición de arrancar ni bien vuelva la luz. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo no elijo bien la protección termomagnética, el circuito se va a quedar sin luz. Cuando recuperemos la luz en el local y arrancan las heladeras, este circuito, si no está bien elegido el termomagnético, va a actuar y nos va a dejar sin luz el circuito y nos van a llamar para ver qué pasó. Así que, para que no nos pase esto, lo que tenemos que hacer es analizar con las curvas de disparo de los dispositivos de protección termomagnética, analizar qué es lo que va a pasar con este arranque que va a ser de 5 a 10 veces la intensidad del motor. Yo he visto casos en donde superan las 10 veces la intensidad del motor, así que lo mejor sería poder medir eso. Eso lo podemos llegar a visualizar en un instrumento analógico donde hay un salto de la aguja que podemos percibir. No lo va a registrar una pinza amperométrica digital si es que no está preparada para detectar picos de arranque. Bien, entonces supongamos que tenemos este motor y esta protección de estos motores y esta protección de 16 amperes. Bien, lo que debemos ver acá es muy simple. Tenemos que ver primero en qué tiempo arrancan todas las heladeras. Las heladeras normalmente arrancan y estabilizan su intensidad en mucho menos de un minuto, en fracción de segundos. Entonces no vamos a tener ningún inconveniente. Vamos a poder analizar este caso sin ningún inconveniente. Podemos ver acá. Tenemos el límite en segundos, es este de acá, 40 segundos, fracciones de segundos. Yo les diría que anda por los 300 milisegundos, más o menos puede llegar a estar funcionando las heladeras. Así que su pico de arranque. Así que podemos decir que está más o menos entre el 0,2 y el 0,4. El pico de arranque de la heladera, lo que dura, la duración del pico de arranque de la heladera, y 10 veces, ¿sí?, la intensidad nominal de la protección. Busco en el eje horizontal, subo, y acá en este punto es donde tendría en tiempo y en corriente la curva de disparo de la protección. Como pueden ver, estoy dentro del límite mínimo de la curva D y dentro del máximo de la curva C. Así que lo que yo debería elegir en este caso es una curva D para proteger mi circuito de las heladeras, ya que la curva C estoy en el límite máximo en donde la protección seguramente actúe. Así que no sería conveniente ni elegir la curva B ni elegir la curva C. La más conveniente en nuestro caso es la curva D, y obviamente no cambiamos la intensidad nominal de la protección, que es 16 amperes. Simplemente lo que hacemos es cambiar la protección que normalmente ponen como curva C, la cambiamos por una curva D, y de esa forma tenemos protegido el circuito con la intensidad nominal de protección que dice el reglamento y con el retardo que se necesita en tiempo en segundos para que la protección no actúe. Bien, esto era lo que quería mostrarles sobre la curva de disparo de las protecciones termomagnéticas.